Miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En este evangelio Jesús nos invita a cumplir los mandamientos y Él nos hace ver que Él no ha venido a abolir la ley o a los profetas, sino a darles cabal cumplimiento a plenitud, ya que nos hace ver que hasta la más pequeña letra, coma o tilde serán cumplido como parte de la letra de la ley. Pero Jesús nos invita a algo más que solamente ver la ley como tal, como la necesidad de un cumplimiento y quedarnos en eso, sino ir más allá en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, que son el principio de sabiduría para alcanzar el cielo, que son el principio para vivir en estado de gracia, que son el principio para encaminarnos hacia el reino de la divina voluntad. Así que el Señor nos habla de cumplir los preceptos pequeños y los grandes, porque en este cumplimiento estará nuestra grandeza en el reino de los cielos. ¿Por qué los mandamientos nos dan la gracia de Dios? Ese sería el primer aspecto que debemos ver dentro de este evangelio. Nos dan la gracia de Dios porque nos hacen obedientes. Y recordemos que la obediencia es lo primero que dejamos de cumplir, es decir, fuimos desobedientes, nuestros padres fueron desobedientes en el paraíso terrenal, desobedecieron a Dios y como lo desobedecieron, perdieron la divina voluntad, la vida divina. Y entonces al perderla Adán y Eva, todos nosotros perdimos esa gracia con la cual habíamos nacido, con los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, bueno, con los cuales nació Adán y Eva, y nosotros los hubiéramos heredado. Sin embargo, por el pecado de Adán y Eva, pues nosotros perdimos esa gracia de Dios. Entonces, para volver al paraíso, para volver al cielo, necesitamos ser obedientes y lo que Dios le impuso a su pueblo, ¿verdad? Le impuso como reglas mínimas indispensables fueron los mandamientos. Los 10 mandamientos dados a Moisés son los mismos que nos da ahora para que iniciemos nuestro camino hacia el reino de la divina voluntad. Esa gracia de cumplir los mandamientos nos permitirá, además de que alcanzar el cielo, que todas las acciones que realicemos en nuestra vida, porque estamos en gracia de Dios, tengan un valor extraordinario. Fíjense, no es lo mismo realizar cualquier obra, escribir, caminar, hablar, comer, en gracia de Dios que en pecado. La persona que vive en pecado, nada de esto le hace crecer espiritualmente, ni realizar una obra de misericordia le hace crecer espiritualmente, porque ¿qué vive? ¿Qué? En pecado mortal, no vive en gracia de Dios. Y por tanto, todo lo que hace, pues Dios lo ve y lo verá sus intenciones, pero no puede acrecer su vida de gracia, ni mucho menos su crecimiento espiritual. Cuando tú tienes gracia de Dios porque vives los mandamientos, porque vives los sacramentos profundamente, especialmente la Eucaristía y la confesión, porque vives las virtudes de manera heroica para ir hacia el reino de la divina voluntad, de la santidad humana a la santidad divina, el Señor acrece todas tus acciones, un suspiro, un respiro, un latido, tu caminar, todo lo que tú haces, las obras pequeñas y las grandes, las mecánicas y las intencionadas o voluntarias, el Señor las hace extraordinariamente importantes. Un suspiro de Jesús, ¿cuánto vale un suspiro de Jesús?
la gloria del Padre. ¿Cuánto vale un latido de Jesús, de su corazón? La gloria del Padre y la redención del género humano. Pues lo mismo valdrá si nosotros, unidos a Jesús en el reino de la divina voluntad, vivimos en ese estado de gracia, permanecemos en Él y realizamos todas nuestras acciones con esa conciencia de unidad con Él en el amor. Así que el Señor nos invita el día de hoy no solamente a vivir y cumplir los mandamientos, sino a acercarnos al reino de la divina voluntad a través de la gracia que nos da la vivencia de los mandamientos, de la obediencia, que es restituir el pecado original y entonces planificar todas nuestras acciones que ya no serán humanas, sino que serán divinas. Que Dios te bendiga.